Hoy en día la palabra Alzheimer no deja indiferente a nadie. Después de más de 100 años de investigación, aún queda un largo camino por recorrer. En Sin Distancias hoy vamos a revisar, desde una perspectiva biológica y neuropsicológica, los avances más significativos que se han producido en los últimos años para la comprensión de lo que podríamos denominar la enfermedad de las sociedades envejecidas del siglo XXI, la enfermedad de Alzheimer. Es una nueva propuesta de Julia Mayas, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, especialista en funcionamiento cognitivo y envejecimiento. Pues por fin podemos estar aquí reunidos con este interesantísimo, aunque breve, programa sobre la enfermedad de Alzheimer, más de 100 años de historia. Y tengo que decir que por fin, porque sí que me voy a remontar a que hace algo más de un año intentamos reunirnos con esta finalidad, y es la de reunir a me voy a meter yo también aquí, a 4 expertos sobre el tema, para poder de alguna manera hacer una pequeña revisión de lo que ha ocurrido en estos algo más de 100 años de historia. Y tengo el gran placer de presentaros a 3 grandes expertos y, sobre todo, amigos y compañeros que me acompañan para realizar este interesantísimo programa. En primer lugar, al profesor y doctor José Luis Dovato, que es un gran placer tenerte aquí. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a estar aquí con nosotros. Y tengo que decir de él que, aparte de él es neurólogo en el Hospital Fundación Alcorcón, donde nos conocimos hace ya casi... Unos cuantos años, sí. Pues, hace 12 años, que son los años que tiene mi pequeñajo, porque tuve el gran placer de colaborar y trabajar con él como maestro, yo como aprendiz. Y la verdad es que aprendí muchísimo. Yo creo que al final estuve como 5 años contigo, sí, ¿no? Sí, al final sí. Sí, se hizo. Solamente iba a recoger datos para un estudio que tenía en la tesis doctoral, pero al final, me gustó estar con él y terminamos 5 años. Así que la verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Julia. Es un honor estar. Y luego también tengo el placer de presentaros a 2 grandes compañeros y amigos, estos sí, más cercanos, de la Facultad de Psicología, del Departamento Paralelo de Psicología Básica 1, que con ellos estoy muy acostumbrada a hacer programas de este tipo, pero sigue siendo un gran placer el que me acompañen en estas sesiones tan interesantes. Gracias, Pedro, y gracias, Javi, por estar aquí. Ellos son psicólogos. Gracias, Julia. Un placer estar aquí con todos vosotros. Hola, Julia, gracias. Y lo de grande supongo que sea porque somos altos, ¿no? Un 81 y por ahí, pues... Sí, eso. comparado conmigo, sí. Sí, más físico que intelectual. Vosotros más que yo. Yo creo que el tema que nos une es bastante interesante. No es un tema muy moderno, porque ya hace muchísimo tiempo que se habla del mismo, y está relacionado con esa parte tan interesante que es envejecer. Y yo creo que envejecer es algo positivo. Yo creo que, aunque mucha gente le da una connotación negativa, para mí, desde luego, es algo positivo. Y además, en el momento en el que estamos, quizás sea uno de los avances más importantes de nuestras sociedades. Sin embargo, frente a esta connotación positiva que para mí tiene el envejecimiento y que está relacionada con el hecho de que cumplimos años, de que cumplimos cada vez más años, la cuestión quizá no sería tanto hasta qué edad llegamos, sino cómo llegamos a cierta edad. Está claro, y yo creo que mis compañeros compartirán esta idea conmigo, y si no, pues la debatimos, que en esto de envejecer las sociedades tienen mucho que decir, y es un importante reto al que se tienen que enfrentar, porque no es cuestión, como hemos dicho, de cumplir años y cumplir cada vez más años, sino de envejecer en las mejores condiciones, tanto físicas, psicológicas o mentales, como sociales. Y esto, desde luego, este reto sí que yo creo que son palabras mayores. El aumento en la esperanza de vida que sabemos se está produciendo en las sociedades, especialmente aquellas sociedades desarrolladas y también aquellas que están en vía de desarrollo, no solo está produciendo un incremento en el número de personas mayores, especialmente que afecta a ciertos rangos de edad, sobre todo en los mayores de 65 años. Además, en este aspecto España es uno de los países que más se ve afectado. También lleva consigo una parte negativa, y es que sí, hay más personas mayores, pero también se ha producido un incremento importantísimo en el número de enfermedades que están asociadas al envejecimiento, al hecho de cumplir años. Y aunque son muchas las enfermedades que podemos asociar al envejecimiento, quizá una de las más importantes es la que, sin duda,
constituye el tema principal de esta tarde. Y yo le voy a poner, a ver, quizás un título que a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, quizás sea muy catastrofista, pero yo lo voy a denominar como una de las epidemias del siglo XXI. Epidemia por el número de personas que se ve afectadas y porque además sabemos que en un futuro no muy lejano esto constituirá, se incrementará todavía más el número de personas que se verá afectadas por la demencia. Esta es la epidemia, una de las epidemias del siglo XXI. Y también es cierto que hay muchas demencias, muchos tipos de demencia, y en este caso nosotros hoy nos vamos a centrar en una en particular, la demencia tipo Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. Bueno, creo que ya he empezado mal porque he utilizado dos términos que he intercambiado y yo sé que alguno de vosotros me va a regañar ya, pero bueno, ya lo explicaréis por qué. Pero está claro que, haciendo referencia a la connotación que pueda tener una u otra, no es que la demencia tipo Alzheimer sea la demencia más importante, pero sí la que constituye la demencia que más afecta a un mayor número de personas, porque constituye, si no me equivoco, alrededor del 50% de las demencias diagnosticadas. Y también, otra de las peculiaridades es no solamente que es una de las más diagnosticadas, sino que también la causa, el origen de esta demencia aún es desconocido, incluso después de los más de 100 años que llevamos investigando esta enfermedad. Y como he dicho, lo cierto es que ya hace más de un siglo en la que se identificó, se descubrió, como queráis llamarlo. Y en este tiempo yo creo que, aunque no hemos conseguido dilucidar todos los aspectos relacionados con esta enfermedad, sí que es cierto que se ha avanzado. Y yo creo que el debate de hoy debería centrarse especialmente en qué es lo que ha ocurrido, qué avances se han producido en estos casi, más de 100 años. Así que yo creo que, Pedro, tú sí que habías hecho una importante revisión histórica, ¿no?, de esos avances que se produjeron en el momento en el que el doctor Alois Alzheimer diagnosticó a la primera paciente. Creo. No, y tanto, porque ha cambiado. Quiero decir, si Alzheimer levantara la cabeza se quedaría muy sorprendido, porque el doctor Alzheimer murió siendo experto en neurosífilis, en epilepsia también y en las bases biológicas de la psicosis. Pero en cambio, en los últimos 30 años ha resucitado como el descubridor de una de las enfermedades que más nos preocupa en las sociedades actuales. Pero cuando Alzheimer trabajó y evaluó a la primera paciente reconocida de Alzheimer, que era la paciente August Dieter, allá por el 1901, ¿no?, y luego realizó la autopsia de su cerebro, pues no podía imaginar que había descubierto una enfermedad que luego iba a tener tanta prevalencia, tanta incidencia, porque en realidad la enfermedad de Alzheimer fue considerada durante mucho tiempo un tipo de demencia presenil, un tipo de demencia precoz, que es una de las variedades que tiene, pero hoy en día es la menos importante, la que menor número de afectados tiene, en torno a un 5 o 10% como mucho en los casos totales. En esa versión de demencia precoz o de demencia familiar, pues ocurre rápidamente, tiene una fuerte carga genética, y por eso tiene esta denominación, ¿no? Se puede seguir el curso que tiene en una familia concreta. Pero en cambio en los años 70 lo que los investigadores empezaron a darse cuenta es que esos mismos síntomas, esa misma forma en que se reflejaba la enfermedad de Alzheimer se estaba produciendo también en personas mayores de 65, 70 y 80 años, ¿no? O sea que ya en gente ya anciana, ¿no? Y fue entonces cuando hubo este importante desarrollo de investigación, la creación de asociaciones, de instituciones que investigan el Alzheimer, y hoy en día se ha convertido en un vocablo de uso común, ¿no? Pero creo que Alzheimer nunca hubiera imaginado que una investigación que era secundaria para él, en realidad hoy tenga tanta presencia en el lenguaje incluso cotidiano de las personas, porque ya Alzheimer se ha convertido en una palabra de uso común que forma parte de toda nuestra cultura incluso. Sí, tan cotidiana que, de hecho, yo he cometido un error, y eso que conozco de qué estoy hablando, y es la de confundir o utilizar de manera indistinta dos términos que se parecen mucho, y es el término de enfermedad de Alzheimer y demencia tipo Alzheimer. No sé si... Sí, bueno. Javier. Yo quería... Efectivamente, estos dos términos a menudo se utilizan y parece que son intercambiables, pero realmente el vocablo demencia, que por cierto hay que decir que deriva del latín, ¿no?, y está formado por el prefijo de, que significa sin, y la raíz mens, que significa mente, ¿no? Pues lo que es la demencia alude al síndrome, es decir, al conjunto de signos
y síntomas. Signos es lo que se observa objetivamente, los problemas que se observan objetivamente, y síntomas son los problemas que refiere el paciente, ¿no? Pues este conjunto de signos y síntomas es lo que se denomina demencia, ¿no? Y luego el término propiamente enfermedad de Alzheimer alude a las causas subyacentes a este tipo de demencia. Es decir, la demencia puede estar derivada de la enfermedad de Alzheimer o de otros tipos de causas médicas que también causan demencia, efectivamente. Bueno, y desde que se empezaron a utilizar las primeras pruebas, porque yo creo que uno de los temas centrales en relación a la demencia tipo Alzheimer está relacionado con el diagnóstico. ¿Qué avances? Esto yo creo que el experto va a ser José Luis. ¿Qué avances, sobre todo en medicina, que es la parte que yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán sobre todo interesados, la parte de la medicina? ¿Qué avances en el diagnóstico se han producido en estos años? Bueno, básicamente yo creo que el fundamental avance es catalogar exactamente unos criterios diagnósticos basados en la sintomatología, en los signos, como decía Javier, y que nos permiten diagnosticar con un cierto grado de certeza, no del 100%, si la causa subyacente del síndrome de demencia que presenta el paciente se debe a enfermedad de Alzheimer. El problema es que no tenemos hoy por hoy, salvo otras excepciones, que serían los casos genéticamente determinados, 3 mutaciones que producen enfermedad de Alzheimer precoz, que se heredan de forma autosómico dominante en familias, que eso va más allá del 1 o 2% de los casos totales. El resto de las no tenemos ningún marcador biológico fiable. El marcador que en principio nos determina la enfermedad de Alzheimer son unas alteraciones que aparecen en el cerebro, por esto el doctor Alzheimer se dio cuenta del tema. Esta paciente tenía una demencia y al ver el cerebro tenía unas estructuras que no eran normales en el cerebro, en el depósito de básicamente 2 tipos de lesiones, que son, aparte de la pérdida de neuronas, que produce la muerte neuronal, pues los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas y las placas senilices neuríticas fuera de ellas. Entonces, esto, que es lo que denominamos enfermedad de Alzheimer histológicamente definida, que son los criterios que tenemos hoy día, el problema es que en vida no tenemos ningún marcador fiable para determinarnos hasta qué punto ese paciente tiene, eso se ve al microscopio en el cerebro del paciente, si el paciente fallece, dona el cerebro, pero en vida no tenemos manera de saberlo. Entonces, hay una serie de marcadores que se están desarrollando últimamente, pero que ninguno, hoy por hoy, hay unos más fiables que otros, con mayor sensibilidad, especificidad que otros, pero no hay todavía ningún marcador totalmente fiable que nos diga si el paciente padece una enfermedad de Alzheimer como base de sus síntomas o no. Un marcador fiable como pudiera ser una serología, una hepatitis B. Pues si tienes una serología de hepatitis B y no estás vacunado, es que has estado en contacto con el virus, por ejemplo. Es que vamos a medicina un marcador. En la enfermedad de Alzheimer, desgraciadamente, en el momento actual todavía no tenemos ningún marcador suficientemente fiable, salvo en los desgraciados, digo desgraciados porque es bastante tremendo el tema de los pacientes con enfermedad de Alzheimer autosómico dominante genéticamente determinada, que si tienen la mutación, desgraciadamente sabemos que si viven lo suficiente, que lo suficiente suele ser por encima de los 50-55 años, van a empezar a desarrollar la enfermedad. Pero eso no es más de allá del 1 o 2% del monto total, ¿no? Entonces, tenemos unos criterios clínicos que se han modificado recientemente, teníamos criterios del NINSADRA del año 85, luego Dubois, el grupo europeo, en el año 2007 elaboró unos nuevos criterios para la investigación y la Academia Americana en el 2011 los reevaluó. Tenemos unos nuevos criterios, pero son criterios clínicos. Con lo cual, si nosotros tenemos diagnosticado a un paciente como demencia por enfermedad de Alzheimer, la probabilidad de que este paciente realmente sea una enfermedad de Alzheimer lo que haya debajo, en las mejores manos, los neurólogos más expertos, utilizando los criterios, no vamos más allá a lo mejor de un 80-85% de fiabilidad. Es decir, que hay un 10-15% de pacientes que tienen demencia, decimos que es Alzheimer y luego histológicamente se ve que no era así o no era exactamente así, y a la inversa, ¿no? Pacientes que decimos este paciente tiene una demencia que por las características clínicas no es enfermedad de Alzheimer y al ver la histología nos lleva la sorpresa de que sí lo era, ¿no? Entonces ahí andamos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Porque es decir, en estos 100 años una de las cosas que más ha evolucionado han sido las técnicas de imagen, las que se utilizan en los laboratorios. Esas técnicas de imagen, como por ejemplo, pues se me ocurre la resonancia magnética, bien estructural, bien funcional, claro. ¿Ayudan en algo al diagnóstico en la enfermedad? Sí ayudan, el problema es, como se suele decir, operativizarlas. Es decir, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer, histológica, a nivel de las lesiones, empieza a afectar el hipocampo, ¿vale? En una determinada estructura del cerebro, empieza ahí, se produce atrofia del hipocampo, que es una estructura relacionada además con la memoria, ¿no?
con los circuitos de memoria. El problema es cuantificar eso, es decir, lo que todavía no ha hecho ningún grupo, es decir, para decirlo así, cuántos centímetros cúbicos de hipocampo tiene que tener el hipocampo respecto a los centímetros cúbicos de cerebro global para decir que este paciente tiene una enfermedad de Alzheimer. No solo eso, sino que además la mayoría de los marcadores son evolutivos en el tiempo. Quiere decir que la atrofia del hipocampo se va a hacer mayor, por ejemplo, por hablar de este marcador, cuanto más tiempo pase el paciente con la enfermedad. Si lo cogemos muy al principio, es probable que el hipocampo todavía no esté lo suficientemente atrofiado como para dar unas características en resonancia magnética. Y si lo cogemos muy al final, ya el paciente tiene la sintomatología florida, con lo cual dice, bueno, pues ¿qué va a tener? Pues atrofia del hipocampo, porque está claro que tiene una enfermedad de Alzheimer. Y eso ocurre con la resonancia volumétrica de hipocampo y ocurre con otra serie de temas. Por ejemplo, el depósito de amiloide también se puede ver con determinados marcadores. Se empezó haciendo con PET, con el compuesto Pittsburgh, pero era un compuesto muy caro, se necesitaba un acelerador de partículas, que de hecho en España no se hacía porque no existe la tecnología, y ahora hay otros marcadores que se pueden ver con resonancia y tal para el depósito de amiloide. El problema es que a mí pasa lo mismo, el depósito de amiloide se va depositando conforme va pasando el tiempo, por lo tanto, si lo cogemos muy al principio, a lo mejor el paciente tiene poco amiloide. Entonces, ¿cuánto amiloide tiene que tener el paciente para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer precoz, que es lo que nos interesa para empezar a tratar cuanto antes? Y no solo esto, sino que hay un problema asociado, que es que se sabe, desafortunadamente, que conforme avanza la edad, incluso en pacientes que clínicamente no tienen demencia, que están cognitivamente intactos, si vamos al cerebro, porque donan el cerebro, en personas centenarias incluso que han donado el cerebro y están cognitivamente intactos, si se les mira al microscopio ese cerebro, se ve que hay placas seniles y ovillos neurofibrilares, que probablemente por una reserva cognitiva importante, estas personas han soportado muy bien esa carga lesional sin que se manifieste un poco. Entonces el problema es hasta qué punto el tener más o menos amiloide nos está diciendo que el paciente podemos decir que tiene amiloide, pero es tan prevalente esto que hasta qué punto eso es la causa de los síntomas que está presentando el paciente. Por poner un ejemplo un poco pedestre, vamos. Es decir, por ejemplo, en la población sanitaria es frecuentísimo el estar, muchos hemos estado en contacto con el bacilo de Koch, con el bacilo de tuberculosis, un tema totalmente distinto. Entonces, el tener un mantus, una prueba cutánea positiva al bacilo de Koch, te dice que has estado en contacto con el bacilo de Koch. Lo que no significa, esto en la prevalencia en la población sanitaria en España, probablemente el 60-70% seremos positivos. Yo soy positivo, hago un mantus positivo. Otra cosa es que entonces, que cada vez que me acatarre, que tenga tos, que tenga fiebre, se piense que estoy desarrollando una tuberculosis activa. Es decir, he estado en contacto con el bacilo, pero yo puedo coger una gripe, puedo coger un catarro, y no necesariamente siempre que tenga sintomatología respiratoria hay que atribuir a que se me puede estar reactivando una tuberculosis, porque es tan prevalente que... Entonces el problema realmente es entre la enorme prevalencia de las lesiones histológicas y la evolución con el tiempo. Pues una prueba que diga sí, no, hoy por hoy pasa lo mismo con el líquido cefalorraquídeo, amiloide tau en líquido cefalorraquídeo. En fin, es un problema realmente porque los marcadores que tenemos, marcador de sí, no, positivo o negativo, desgraciadamente en etapas precoces no tenemos. El problema es que además, cuando damos un número, el problema es que el diagnóstico ya está hecho. Entonces el paciente probablemente esté en una etapa ya muy avanzada, con lo cual yo si cojo un paciente en una etapa precoz o que tiene antecedentes familiares, no la mutación, sino antecedentes familiares, yo le hago las pruebas, probablemente si es muy precoz me den negativas, lo que no quiere decir que 10 años después igual se han positivizado. Es un problema serio, yo creo que tenemos ahora mismo con todos los marcadores, porque se supone que las lesiones histológicas de la enfermedad en el paciente que va a presentar demencia por enfermedad de Alzheimer, las lesiones histológicas probablemente estén en el cerebro ya empezando a formarse incluso 10 o 15 o incluso 20 años antes de empezar a dar síntomas. Entonces, claro, cuando la marca es cuantitativamente tan pequeña, si el punto de corte lo pongo cuando la enfermedad está ya desarrollada, me van a dar una serie de falsos negativos que es un problema realmente para el diagnóstico. Es decir, que después de tantísimos años, las pruebas médicas todavía no son capaces. No son capaces. Pero aquí tengo que decir que sí que hay ciertos marcadores, quizás no son los más tempranos, pero sí son más tempranos que esas pruebas médicas, que son los marcadores cognitivos. Neuropsicológicos. Los neuropsicológicos, que yo, además, hablando, como has puesto el ejemplo del hipocampo, lo voy a retomar, porque es cierto que el hipocampo es una de las estructuras que más está implicada en el funcionamiento de la memoria. Y también has comentado que los criterios diagnósticos han cambiado. Y además, Javier y yo lo habíamos estado revisando no hace mucho tiempo. Sí.
Y de hecho hemos visto que, Javier, si puedes decir Sí, esos cambios, sí. sobre todo en el aspecto de la memoria, porque a mí me sorprendió bastante el hecho de que cambiara el criterio relacionado con la pérdida de memoria. Ujú. Los nuevos criterios ya no establecen como condición sine qua non el problema de memoria, ¿no? Sino que hacen digamos que, bueno, sí que hacen una especie de dicotomía, ¿no? Dice, puede haber enfermedad de Alzheimer probable con presentación amnésica, es decir, con problemas de memoria, o sin presentación amnésica, es decir, con problemas en otro tipo de procesos cognitivos, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la actividad visoespacial, la disfunción ejecutiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sí, ese ha sido quizá el cambio más importante, ¿no? De centrarnos tantísimo en problemas de memoria. Cuando alguien tiene un problema de memoria, inmediatamente pensamos, por supuesto, es algo que nos está diciendo mucho, ¿no? Si tenemos problemas de memoria y tal. Pero, como hemos dicho, se ha visto que hay casos también, quizá no tan prevalentes, quizá no en tan gran número, que presentan pues las características no amnésicas de la enfermedad de Alzheimer, efectivamente. Yo creo que este cambio es importante, sobre todo por la connotación que tenía, es decir, pensar en una persona mayor que tuviera pérdidas frecuentes de memoria, Alzheimer. Si ahora no las tiene, ya no se asocia con tanta facilidad a la demencia tipo Alzheimer como se puede asociar a otro tipo de problema. Y siguiendo porque ya que las pruebas médicas no nos ayudan lo suficiente, nos ayudan, pero no lo suficiente, en el diagnóstico precoz, basándonos en las pruebas más neuropsicológicas, ¿con qué? Yo no sé si hay una respuesta. ¿Con qué tiempo, con cuánta antelación podemos saber a través de esas pruebas que realmente la persona va encaminada a padecer bien la enfermedad, la demencia tipo Alzheimer o alguna manifestación de demencia? Realmente es muy difícil con pruebas neuropsicológicas, porque claro, el problema es, varios problemas. Por una parte, tendríamos lo que los criterios llaman deterioro cognitivo ligero por enfermedad de Alzheimer, o antes de eso, enfermedad de Alzheimer preclínica. El problema es que en la preclínica no tenemos manera realmente de pillarlo. Con pruebas neuropsicológicas probablemente sean las más precoces, lo que pasa es que hay un problema de sensibilidad-especificidad. Es decir, los criterios de Dubois del 2007, que fueron los primeros que modificaron los de Nixadra, eran criterios para investigación. Entonces ellos sí que querían que hubiera un problema de memoria específico, además un problema de memoria episódica hipocámpica, que no recuperara con pistas, que de alguna manera no tradujera un defecto del ejecutivo central como puede ocurrir en demencias frontotemporales o en alteraciones cognitivas asociadas a depresión o tal, ¿vale? Evidentemente se sabe, y luego se lo recogen los criterios americanos, que hay enfermedad de Alzheimer de inicio básicamente. Hay otros, pero vamos, aparte de la memoria, problemas afásicos de inicio, fundamentalmente una afasia, lo que llamamos una afasia logopénica, que sería la más específica de Alzheimer, que es dificultad de acceso al léxico de determinadas palabras, sin parafasia, sin pseudopalabras, es decir, con circunloquios. Y otro problema que ya se sabe de hace años, que hay enfermedad de Alzheimer de inicio posterior, con problemas de desorientación geográfica, desorientación espacial, reconocimiento de familiares, alteración en el reconocimiento del espacio extrapersonal. El problema es que el tema es que eso, tanto en la memoria como el lenguaje, como las capacidades de conocimiento visoespacial del entorno, el detectarlos en etapas en deterioro cognitivo ligero se podrían detectar con test suficientemente específicos y sensibles, pero en la preclínica realmente hoy por hoy no tenemos, o sea, el paciente que viene diciendo tengo miedo de, pero no me he notado nada, pues probablemente tendríamos que hacer, primero ya es otra cuestión, ya ahí el terreno está en la psicometría, ¿no? Es decir, hasta qué punto tenemos test psicométricos validados por nivel cultural, por edad, que nos puedan definir si unos rendimientos anormales en otro, no solo en memoria, sino en memoria y otros campos, son indicativos de un deterioro mayor del que cabe esperar con la edad. Entonces, el problema vuelve a lo mismo, está en la operativización muchas veces. Es decir, ¿cuánto se tiene que deteriorar una memoria que no recupere con pistas? ¿Qué porcentaje puede recuperar con pistas? Porque incluso los Alzheimer recuperan con pistas. En menor porcentaje que sea un ejecutivo central. ¿Cuánto porcentaje de qué test concreto, qué rendimientos diferenciales en orientación espacial, en lenguaje, en acceso al léxico, sabiendo que el acceso al léxico es tan variable, depende del nivel cultural y de la edad? ¿Cuánto tiene? Es decir, vuelvo a lo mismo, operativizar. Igual que digo antes, ¿cuántos centímetros cúbicos de hipocampo respecto al cerebro global? ¿Cuántos fallos se pueden permitir? Una tarea de recuerdo. ¿Cuántos? Es un problema que por ahí van los tiros también, pero es de difícil resolución hoy por hoy.
claro. Sí, ya veo que después de tantos años no hemos avanzado mucho, ¿eh? Vamos a tener que reunirnos próximamente a ver si se ha producido algún cambio. Yo creo que tenemos tiempo para una última cuestión que yo creo que también es importante. ¿Realmente se ha producido también algún avance en relación a... Sabemos que con la parte del envejecimiento normal sí que hay factores protectores y factores, de alguna manera, de riesgo. En el caso del envejecimiento patológico, ¿sabemos si hay algún factor bien de riesgo, bien protector frente a la demencia tipo Alzheimer? Sin contar, por supuesto, con la demencia tipo Alzheimer precoz o con carga genética. Hombre, vamos a ver, está claro que hay un clarísimo que sale en todos los estudios, que es lo que llamamos la reserva cognitiva y el nivel de educacional, el nivel de intereses por actividades, digamos, intelectuales, el nivel de rendimiento intelectual entrenado incluso de la persona previamente. Ese es un dato. Luego, a nivel biológico, se sabe que determinadas, no mutaciones, sino determinadas configuraciones genéticas normales pueden predisponer o prevenir de la enfermedad. En la apolipoproteína E4, en principio es una proteína transportadora del colesterol que determinadas personas, si tienen una configuración genética determinada, pues aumenta el riesgo y otro parece proteger. La edad es el principal factor de riesgo. El sexo femenino, parece que también. Lo que pasa que el problema ahí, yo creo que hay un problema de covariables, es decir, porque en nuestro medio, la mujer es una patología asociada al envejecimiento, la mujer vive más que el hombre, es una covariable, y por otra parte, desgraciadamente, en nuestro medio sociocultural y en otros, el nivel educativo de una mujer, una anciana de 80 años, va a ser menor en general que el de un varón de 80 años. Entonces se suman ahí el hecho de la mayor longevidad, el hecho del nivel educativo, independientemente de que los factores hormonales puedan influir también. Entonces, un poco los factores de riesgo vascular, es decir, el Alzheimer produce estas lesiones, pero también se sabe que personas que tienen disminuido el riego, vamos a hablar así, sanguíneo, por factores de riesgo vascular, diabetes, colesterol, hipertensión, tabaquismo, pues van a aumentar el riesgo de lesiones vasculares, de falta de riego, que van a aumentar las lesiones y van a producir que se manifieste la enfermedad con más agresividad, ¿no? Entonces, mantener un control adecuado de factores de riesgo vascular, mantener una actividad intelectual y física adecuada hasta edades avanzadas, yo creo que hoy por hoy, pues, puesto que el envejecimiento, evidentemente vamos a envejecer, cuanto más envejezcamos, en principio mejor. El sexo es algo, el género es algo que no podemos influir en él, y si tienes una predisposición genética de protección o de riesgo, se naces con ella, tampoco vas a poder influir en ella. Pero en estas otras cosas, el nivel educativo, el control de factores de riesgo vascular, el ejercicio físico y mental, en eso sí que estamos con posibilidades de retrasar las manifestaciones o hacer que sean más llevaderas. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que finalizar. Podríamos, yo creo que grabar muchísimos programas de este tipo. Creo que queda, no sé si coincidís conmigo los que estáis aquí, que queda muchísimo que hacer, especialmente porque uno de los intereses que tenemos los científicos es el intentar descubrir las causas que producen ciertos efectos, y en este caso yo creo que seguiremos luchando para intentar buscar cuál es la causa de la demencia tipo Alzheimer y así buscar pues estrategias más adecuadas para poder intervenir. De la parte de intervención no nos ha dado mucho tiempo a hablar, pero bueno, podemos quedar en otra reunión, esperamos no tardar un año entero, y hablar también de los avances que se ha producido en la parte de la intervención, que yo creo que también, no mucho, pero sí que ha habido también avances. Sí. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta interesante tertulia y espero que nos podamos reunir próximamente. Muchas gracias. Gracias.